Hola amigos de Punto Televisión, estamos nuevamente con ustedes en su programa No Me Jodan Pues. Este es un programa que ha nacido como los que yo he realizado ya anteriormente, siempre con una característica contestataria, confrontacional, de poner el dedo en la llaga, ¿no? De ahí donde decía González Prada que brotaba la pus en el Perú. Desgraciadamente no tenemos mucho tiempo para arrumacos ni para enamoramientos con el gobierno de turno y la ciudadanía. Tenemos que entrar de lleno al tema de resolver los problemas del Perú. Creo que muchos de nosotros ya sabemos qué es lo que hay que hacer. Desgraciadamente, los políticos que nos ha tocado elegir muchas veces no saben qué hay que hacer, ¿no? El protagonismo, el deseo de ocupar un espacio social y políticamente expectante y el enriquecimiento que también se da desde diferentes esferas del gobierno, desgraciadamente se han convertido en el objetivo principal de los políticos, no el de resolver los problemas del país, sino infringirse una, entre comillas, sacrificio para simplemente llenarse los bolsillos de plata. Esa es una lamentable realidad y contra la que vamos a luchar desde el primer día. Yo no creo que haya mucho que discutir al respecto. Yo creo que el gobierno sabe lo que hay que hacer. Lamento que en algunos casos estamos poniendo alertas a algunos sectores del gobierno de la señora Fujimori. Estas alertas no están siendo comprendidas, entendidas o de repente no están queriendo ser asimiladas. Porque ya muchos saben de mi experiencia que tuve yo con un conductor conocido de televisión al que le llevé una problemática en el sector transporte, denuncié una serie de hechos que se venían preparando para convertir ese operativo, esa concesión, en una de las más escandalosas y que más daño le van a hacer al Perú, como es el tema del recaudo del transporte, del sistema integrado de transporte. Este periodista se emocionó al comienzo, me dio 4 programas y me dijo, te voy a dar 10 más, hasta ahora estoy esperando. No serían de nada extrañar que suceda lo que desgraciadamente muchas veces sucede en el periodismo, ¿no? Donde hay periodistas que cobran por hablar, otros que cobran por callar y otros que cobran por invisibilizar a aquellos que somos incómodos para algunos sectores políticos del país o de algunos sectores interesados. Todos sabemos que la mafia caviar tiene dominado el sector transporte y que desgraciadamente este acto de corrupción, del cual estoy seguro que comparten las más altas esferas del poder en el sector transporte, existe, se da, y esperemos que el señor Rafael Rey reaccione ante lo que yo ya tuve la oportunidad de expresarle a su asesor, con quien conversé por muy poco tiempo, pero quien se dio cuenta rápidamente de la gravedad de lo que estábamos hablando. Este tema es sumamente crucial, por eso que estamos invitando a personajes que no se callan nada, personajes que no tienen ningún reparo en decir las cosas como son, con características similares a las nuestras, porque nosotros nunca nos hemos callado nada, y esperamos tener hoy día una sabrosa entrevista para que ustedes, los televidentes, la puedan disfrutar. Tengo como invitado el día de hoy a Rafael Santos, que fue candidato a la presidencia hace un par de elecciones, con Patria Segura, una elección pasada, y quien pues tiene la característica de no callarse nada. Hola Rafael, ¿cómo estás? Qué gusto de tenerte en el programa. Qué gusto. Bajando, qué gusto. Gracias, bajando del avión, prácticamente te has venido y te agradezco por esa deferencia. ¿Qué piensas tú de lo que está pasando en estos primeros 20 días de gobierno? ¿Y qué crees que va a pasar hoy en el Congreso con la presentación del Premier y la reacción que pueda o no tener el Congreso de la República? Mira, Humberto, ante todo, gracias por la invitación y te digo lo que decía antes de las elecciones. El Perú merece una oportunidad y Keiko también. Lo dijimos y lo expresamos y expresamos el malestar y además expresamos la angustia que teníamos todos los peruanos que veíamos que nos estaban y nos querían robar las elecciones. Tan es así que una semana antes de las elecciones yo denuncié ante la Fiscalía de Prevención del Delito, eso tú lo sabes, acá está en todas las redes, pero acá te sí, dejo yo una recuerdo copia. que en una entrevista anterior me lo comentaste. Una semana antes denuncié justamente a la OMPE, que es la que cuenta los votos, a los responsables del Jurado Nacional de Elecciones y a la RENIEC sobre todo, que nadie la había mapeado y ella, la presidenta de la RENIEC o la jefa de la RENIEC, había expuesto los nombres e información sensible de más de 25 millones de ciudadanos peruanos para que puedan tener esa información los que quieran suplantar a los ciudadanos en una elección. Y como tú sabes, tenemos más de 1 millón de inmigrantes ilegales que les dan un DNI Bamba con una identificación de estas que se han tirado
y fácilmente votan por los ciudadanos peruanos, por los candidatos de los cuales esta izquierda internacional y esta izquierda caviar están apostando, ¿no? Y lo que pasó en primera vuelta, que armaron prácticamente el Congreso de la República. O sea, prácticamente las listas que hay de los senadores y diputados han sido elaboradas en la OMPE, no en las urnas. Ese es mi punto de vista, para que no me vayan a... Libertad de expresión. Yo coincido contigo plenamente. Elaborado, ¿no?, en la OMPE. O sea, ahí han hecho... ¿Cómo puede ser posible, pues, que te demores más de un mes en contar los votos, pues? O sea, y encuentran unos votos en Surco, otros votos en San Borja, unas mesas fantasmas. Esto ha sido el plan Morrocoy. Ha quedado chico. Que yo conozco perfectamente por haber vivido 12 años en Venezuela. Así es, acá ha quedado, mira, y esta denuncia que yo hice ya pasó de la Fiscalía de Prevención del Delito, ya pasó a la Fiscalía de Corrupción de Funcionarios. Y confío que el fiscal que esté a cargo, y que el otro día me ha tomado una manifestación, que está a cargo de esta investigación, que por favor llegue hasta el final y que no haya impunidad, que meta presos a los responsables, sea quien sea, así sea la persona más poderosa del Perú, tiene que estar presa, porque definitivamente es la única forma de que el Perú salga adelante, es que no haya impunidad, haya transparencia, y sobre todo de que todas las personas, todos los emprendedores sepan de que tenemos la oportunidad de salir adelante y que el Estado no sea un obstáculo para eso, ¿no? Yo soy un convencido de lo que tú dices. Es más, yo en varias oportunidades he manifestado el tema de que en estas elecciones definitivamente hubo fraude, ¿no? Pero un fraude a pesar del cual ganó Keiko en la segunda vuelta. El muñeco estaba armado de manera que pasara cualquier candidato que fuese, cualquiera, en especial si se podía de la izquierda, y que de todas maneras le iba a ganar a Keiko. Gracias a Dios ha habido una actitud bastante madura de mucha parte de la población, puesto que puede gustarles o no Keiko a mucha gente, pero yo creo que una actitud de resiliencia, de determinación, de perseverancia, de haber pasado 3 veces por la cárcel y de estar buscando básicamente que limpiar el nombre de su padre y hacer probablemente lo que a su padre le faltó hacer, debe estarla motivando a ella para lo que de una u otra manera nos ha enternecido a muchos, nos ha sensibilizado a otros y nos ha puesto en el lado de darle el beneficio de la duda. Ahora, esto que ha pasado en el Perú y que tú has denunciado es muy probable. Yo viví en Venezuela 12 años, yo fui testigo presencial de cómo el gobierno chavista le daba cédula de identidad venezolana a todos los colombianos que le daba la gana, pensando que iban a votar por él, ¿no? Y no siempre fue así. Pero el hecho es que la única elección que perdió Chávez en todo su proceso de presidente fue la de la constituyente. Increíblemente, parece que hubo un acto de razonabilidad en su momento y la gente pues finalmente rechazó la constituyente, ¿no? Sí. Pero ellos se encargaron igualito, de igual forma, a través de leyes habilitantes, de hacer los cambios que ellos les daba la gana. ¿Qué te parece la reacción del Ministerio de Economía en cuanto al planteamiento de determinadas cosas que no son necesariamente de libre mercado? No, todavía hay yo creo que el tema de los subsidios a los combustibles es una barbaridad. Deberían simplemente quitarle los impuestos que tienen los combustibles, ¿no? Porque todos sabemos que cuando se quiso incorporar en la matriz de gas, se desincentivó el consumo de petróleo, subiendo el petróleo hasta niveles estratosféricos. Tan es así que hoy en día un galón de petróleo cuesta más que la gasolina, y en ese entonces estaban como en el 60% de su valor. ¿Cómo ves tú la reacción y el actuar de uno de los ministerios más corruptos? Porque todo el mundo sabe cómo todo el mundo tiene que bajarse de la mula para que sus presupuestos les sean enviados a la provincia. Eso lo sabe todo el mundo. Hay una mafia dentro del Ministerio de Economía que maneja el split, ¿no? El tema del otorgamiento de esos recursos. ¿Qué piensas, Rafael? Mira, yo creo definitivamente el ministro Cubas es una persona honesta y hay que partir por eso, ¿no? O sea, primero de que los ministros son personas honestas, son personas capaces, están ahí por meritocracia, por todo el trabajo que han venido haciendo a lo largo de su vida, la trayectoria que ha tenido, los ha llevado ahí. Mira el ministro de Salud, cómo
ha destapado esta corrupción que ha habido en el Ministerio de Salud, donde están pagando por tomógrafos que están malogrados, ¿no? Medicina que está obsoleta, que sigue pagando un almacén. O sea, No, es las una... jeringas, 50 millones de Así jeringas es. que están por vencerse y por las cuales se paga, ¿no? Y no solamente eso, sino que tienes exceso, ponte, de unas pastillas de un genérico en una provincia y en otra provincia tienes escasez, ¿no? O sea, no han tenido ningún reparo en comprar, han comprado al precio que han querido. Entonces, ese tipo de cosas se tienen que resolver. Y hay mucha gente que está escéptica, no, esa no es la chamba del ministro. Perdón, sí es la chamba del ministro. El ministro tiene que saber qué cosa es lo que está pasando en su cartera. Hoy día tenemos la exposición del presidente del Consejo de Ministros y los ministros ante el Congreso, a los senadores y diputados, exponiendo justamente el plan de gobierno, cómo se va a hacer. Y hace una semana, están queriendo interpelar al ministro de Defensa. O sea, ¿cómo es posible? Yo no entiendo cómo hay personas que sean tan desalmadas, porque ya no estamos hablando de corrupción, sino estamos hablando de personas desalmadas, cuando en pleno fenómeno del niño, que estamos viendo que en el norte ha destruido las carreteras, y hay personas que están atrapadas. Y necesitamos de las Fuerzas Armadas porque lamentablemente no tenemos los suficientes equipos, no tenemos los suficientes helicópteros ni barcos para poder inmediatamente tener una respuesta eficiente y rápida. Necesitamos las Fuerzas Armadas. ¿Y a quién quieren interpelar? Al ministro de Defensa. Acá no es un tema político. Yo quiero que se pongan la mano en el corazón los diputados y que en este sentido hagan una mea culpa y terminen con esto. Tienen 18 días en el poder Keiko, y merece una oportunidad Keiko. No van a estar poniendo trabas cuando, si quieren poner trabas y hacer, ¿cómo se llama?, política, háganlo de manera política, no lo hagan contra los ciudadanos, porque los ciudadanos peruanos que están ahorita atracados en la carretera necesitan ayuda. Y esos ministros necesitan ponerse las pilas y a chambear para rescatar a esos peruanos que necesitan de nosotros. Ustedes son elegidos justamente para atender las necesidades del pueblo, no para atender las necesidades de sus líderes políticos o las necesidades y apetitos personales. Acá estamos para trabajar por el Perú y no importa el color político que tenga. Hoy día nos toca trabajar a todos de la mano para poder sacar adelante al Perú ante un fenómeno del niño que se viene con fuerza. Recién empieza y necesitamos toda nuestra batería para poder rescatar a nuestros hermanos y prevenir lo que viene, porque lo que viene es grande y necesitamos de todos para que podamos salir adelante. O sea que yo les pido, por favor, a los diputados que nos pongamos a chambear y dejemos la política partidaria o la política pues del macheteo para después de que podamos de atender estas urgencias que necesita la seguridad ciudadana, el agua, ¿no?, de la corriente del niño. Son necesidades que el pueblo lo necesita ya. Ustedes tienen la suerte de que hoy día están sentados en un curul, al fin de mes le va a caer un cheque y tienen 20 personas a su cargo. Pero ¿y qué pasa con la madre de familia, el padre de familia, el transportista que está ahorita atracado en la carretera, ¿no? O sea, por favor, no nos olvidemos de dónde venimos. Todos hemos nacido en esta hermosa tierra, hemos nacido de una madre, en algún momento hemos pasado por momentos difíciles y es momento para que esos peruanos que están pasando por una situación difícil, de que ustedes que han sido elegidos por el pueblo y para el pueblo, vayan a trabajar para ellos. Yo no tengo mucha esperanza, te digo con toda sinceridad, Rafael, porque yo conozco la vocación destructiva, venenosa, envidiosa, ¿no?, de la izquierda, en donde ellos no buscan nunca el bienestar de un país. Veamos tú la experiencia en otras latitudes, como el objetivo principal ha sido el de destruir las sociedades. Ya lo decía Chávez, ¿no? A los pobres no los puedes sacar de la pobreza, porque si sacas a los pobres de la pobreza, ¿quién va a votar por ti, no? De manera que lo que ellos buscan es mantener siempre con esperanza, pero sin ninguna posibilidad de prosperidad,
Porque ya lo hemos visto en Cuba y en otros países donde a pesar de los 60 o 70 años transcurridos, sigue la miseria y cada vez está más acentuada. Pero Humberto, yo quiero además ahondar en este tema. Esto es un patrón internacional. Acuérdate, el puerto de Mariel en los años 80, donde hizo Fidel Castro, hizo un convenio con el presidente Carter, y el presidente Carter hizo que Cuba pueda soltar a los familiares de los cubanos que estaban en Estados Unidos. Y durante un periodo de 8 o 10 meses permitió, ¿cómo se llama? Fidel Castro. Permitió la salida de estos familiares que emigraban a Estados Unidos, pero con la condición de que los familiares que llegaban en estos barcos de todo tipo, llegaban en yates, en lanchas a rescatar a sus familiares, pero se llevaban a 2 personas, por cada familiar se llevaban a 2 personas. Ahí se llevaban el hueso. Entonces tú ibas por tu mamá y por tu papá y tenías que llevarte a 4 personas. Pero ¿qué pasa? Esas 4 personas, no muchos, todos eran delincuentes, eran los locos, los que sacaban de los manicomios. Y vaciaron las cárceles, vaciaron los centros los manicomios, y vaciaron justamente los centros estos de rehabilitación de enfermos de SIDA. Entonces prácticamente le mandaron, no el hueso, le mandaron lo peor de la sociedad que tenía Cuba en ese momento y contaminaron Miami. La película Scarface justamente es justamente, y ahí se ve. Un reflejo, ¿no? Es un reflejo, y ahí se ve, inclusive, Scarface baja justamente, viene del puerto de Mariel, en este acuerdo que tenía Fidel Castro con el presidente Carter, ¿no? Entonces, es importantísimo que nos demos cuenta de que desde ese momento, estamos hablando de 1980, lo que ha pasado con Venezuela. Venezuela ha exportado todo el Tren de Arauca. El Tren de Arauca está en Perú, en Chile, en Colombia, en Estados Unidos. Hasta en Estados Unidos. O sea, han vaciado sus cárceles y las han llenado de presos políticos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en España? En Europa hay una invasión gigante. En Ceuta acaban de invadir, más de 50.000 moros han invadido Ceuta. Un pueblo de 80.000 habitantes. Así es, o sea, prácticamente, o sea, ya esto es parte de un patrón de la izquierda caviar internacional, que movida por estas ONGs que detienen proyectos productivos y detienen países que quieren salir adelante. ¿Para qué? Para podérselos robar. Y los políticos que trabajan para ellos, que están en el Congreso, que están los que han sido en los últimos 20 años que han sido gobierno, son gobiernos de izquierda. Todos le han echado la culpa a Keiko Fujimori, todos le echan la culpa a Fujimori, ¿no? O sea, llueve, Keiko tendrá la responsable. Ahora, es más, estamos esperando porque Curwen también le va a echar la culpa de los cachos que le han metido a Keiko Fujimori. Eso ya es el colmo, pues, hermano. Es por eso que de alguna u otra manera yo defiendo la posición del presidente Trump. Yo creo que puede ser antipático para muchos porque es un tipo muy invasivo en su forma de actuar. Pero, oye, Donald Trump le está salvando el trasero a Occidente. Porque si él no hubiera hecho lo que hizo, posiblemente ya Irán hubiera desaparecido del mapa a Israel. Si Israel desaparece de Medio Oriente, adiós. Ya el siguiente es Europa, que está a punto también de caer en manos del islamismo internacional. Bueno, esto no es coincidencia. Inglaterra está, la mitad de los ingleses ya son musulmanes. Como tú dices, no es coincidencia, es parte de una conspiración internacional y que, bueno, creo que a tiempo todavía están reaccionando algunos. En Italia, por ejemplo, la señora Meloni está aplicando políticas de remigración. Esperemos que Alemania España también. Que reaccione. Están despertando porque va a haber un día en que se levanten los alemanes, los italianos, los franceses. Marsella es una ciudad completamente islámica y se den cuenta que ya ese país no es de ellos, es de otra gente. Así es. Lo bueno es que acá, por más de izquierda, de derecha y caviares, acá todos somos peruanos. Y el corazón peruano y el alma peruana decimos, ¿no?, que Dios es peruano, o sea, tiene ese espíritu de emprendedor, ese espíritu de salir adelante, y ante todas nuestras adversidades, yo estoy seguro que siendo de izquierda o de derecha vamos a llegar a un punto de coordinación. O sea, acá no se trata de pelearnos,
Y eso sí, o sea, los delincuentes, a los corruptos, hay que meterlos presos. O sea, la única forma de poder salir adelante es que no haya impunidad. No importa que sea la persona más rica o más influyente del país o que sea un familiar, tenemos que parar con esta farra fiscal, con esta corrupción que hay, que está matando nuestro país, está matando nuestro futuro, está matando a nuestros hijos. Yo sí en ese sentido soy un poco más escéptico que tú, en el sentido que yo creo que a los izquierdistas, a los rojos, como dice Milei, a estos izquierdistas de mierda no hay que darles un milímetro, un centímetro, porque en el momento que tú te descuidas te llevan puesto, como dice él, ¿no? Totalmente, sí. Totalmente. Y eso es lo que desgraciadamente ha pasado a través del tiempo muchas veces. Sí, sí, bueno, esperamos que eso cambie. ¿Qué reflexión final te da, Rafael, el hecho de que este nuevo gobierno tenga la gran oportunidad de revertir la situación en la que vivimos, habida cuenta que creo que este 2026 es un punto de quiebre para el cambio, que si es que hacemos las cosas correctamente, ¿no? Porque si una vez más cometemos el error de actuar con tibieza, no somos claros a la hora de identificar a los verdaderos enemigos del país y qué cosas hay que hacer, finalmente vamos a terminar pereciendo. No nos olvidemos que por 4.000 votos, 40.000 votos, ¿no? Por 40.000 votos ha ganado la señora Keiko, y que esta situación de dureza con la que se trató al Jurado Nacional de Elecciones y a la OMPE en esta segunda etapa de estas elecciones, porque cabe recordar, por ahí un pajarito me contó que había habido presiones muy fuertes del FBI y de la CIA de destapar una cantidad de porquerías que tenían algunos miembros de estos organismos, ante lo cual recularon, ¿no? Y tuvieron que ponerse ordenaditos, lo que no significa de que muchas veces la intervención de potencias extranjeras no siempre es mala, a veces es buena. Lo que ha pasado en esta oportunidad ha sido así. Esa advertencia, esa amenaza que recibieron los miembros más altos de los organismos electorales del Perú hicieron que se portaran bien, que trabajaran como debía ser. Más que amenaza, yo antes que nada quiero felicitar y agradecer al embajador Bernie Navarro, porque la verdad que ha hecho una labor extraordinaria de transparencia y de acercamiento. Y de acercamiento con el pueblo peruano, pero sobre todo yo creo que acá no ha habido un amedrentamiento, para nada. Yo creo que acá ha habido un destape. Entonces han destapado toda esta basura y lo que han dicho es, bueno, si no se corrige esto sale a la luz. Esto sale a la luz y acá van a caer todos. O sea, no ha sido una amenaza. Ha sido simplemente un destape de todo. O sea, o corrigen esto o esto sale a la luz. Y estamos hablando de que Ipsos Apoyo es una empresa internacional. O sea, este señor que dirige Ipsos Apoyo le rinde cuentas a Ipsos Internacional, que está en Estados Unidos, y obviamente en Estados Unidos sí van a tomar cartas en el asunto si es que esto continuaba, porque Ipsos estaba haciendo parte, según mi opinión, de todo este robo que ha habido en las últimas elecciones, no solamente en esta, en las últimas elecciones. En las últimas elecciones, Porky había pasado a segunda vuelta con Keiko. En estas elecciones también había pasado Porky a segunda vuelta, y de la noche a la mañana, en la madrugada del miércoles, a este señor, ¿cómo se llama? Sánchez, lo pasan del quinto lugar, lo pasan al segundo lugar, y de ahí ya nadie lo mueve. Eso es una burla. Y Corbeto con B chica, con B de villano, porque Corbeto con B grande es mi suegro, que en paz descanse. Este Corbeto, Piero Corbeto, que yo no sé cómo es que ha sido mayordomo o capataz, patrón de andas del Señor de los Milagros, que ojalá que el Señor de los Milagros le ponga las manos encima y haga justicia, que el karma haga justicia con este sinvergüenza ladrón, según mi opinión, de la voluntad popular de todos los peruanos, ¿no? Entonces, que este pata tiene que estar cumpliendo su pena y el robo que le ha venido haciendo al país, ¿no? Y todos los que estén involucrados con él, definitivamente. Bueno, yo te agradezco, Rafael, haber venido a mi programa. Creo que ha sido un acto de generosidad de tu parte, habiendo recién aterrizado prácticamente en el Perú, de tomarte la molestia de venir el día de hoy. Te agradezco, yo siempre he reconocido con tu colaboración y tu aporte que siempre das en los diferentes programas que he tenido. Espero que en los próximos minutos y antes de la segunda entrevista podamos ver creo que tenemos la portada del libro de la miseria a la prosperidad. Lo tenemos, si no lo podríamos pasar ya en la segunda entrevista,
sería importante verlo para que ustedes puedan apreciar esta portada del libro que estamos prontos a lanzar, que va a remecer las estructuras del país, porque al igual que en Estados Unidos estamos promoviendo que la propiedad del subsuelo, o sea, los minerales, sean de los dueños del suelo, de esos humildes campesinos que al ver pasar los camiones por la puerta de sus casas de Pirca en el Ande, les queda única y exclusivamente el polvo al pasar. Muchas gracias, amigos. Yo te agradezco, Rafael, nuevamente. Esperemos pronto tenerte nuevamente comentando lo que venga después de esta presentación del gabinete y podamos saber qué actitud y qué reacción tuvo la izquierda, de la cual no espero mucho y que estoy seguro que va a hacer recapacitar y reaccionar a muchos peruanos sobre que hay que licenciarla, hay que mandarla de vacaciones para toda la vida y iniciar el camino de la prosperidad en el Perú, que es lo que todos nos merecemos. Gracias, Rafael. Gracias, amigos de Punto Televisión y de su programa No Me Jodan Pues. Gracias. Hola, amigos de Punto Televisión, volvemos con nuestra ronda de entrevistas del día de hoy. En la primera etapa tuvimos a Rafael Santos, ex candidato presidencial, una persona que no se calla nada, que tiene total y absoluta espontaneidad al decir las cosas que piensa. Es la gente con la que nosotros coincidimos, porque creemos que debemos de hablar a media voz, porque hablar a media voz es mentir. De manera que la mejor manera de ser honestos con el público es diciendo las cosas tal y como son. Yo quería, antes de empezar esta segunda entrevista, hablar sobre la corrupción que desgraciadamente hay en el Estado. Nosotros estamos teniendo la precaución de advertirle a determinados ministros, algunos personalmente, a otros de manera escrita a través del WhatsApp, los peligros que ellos asumen, gente muchas veces noble, gente que va con muy buena intención a ejercer su cargo público, pero que no se imagina la cantidad de bombitas que en el camino va a tener que ir pisando, y que si nosotros, los hombres de bien de nuestro país, no les decimos, corren el riesgo de explotar. Y yo se lo dije al señor Rafael Rey por teléfono, tuve la oportunidad de hablar con su asesor y contarle una cantidad de miserias que existen en el Ministerio de Transporte, de cómo a través de ese ministerio se esquilman los recursos de los ciudadanos, de los peruanos, y también he tenido la oportunidad de hacerle llegar algunas cosas al señor Galarrete, al señor Vinelli, a algunos personajes que por lo menos tienen la oportunidad a través de estas líneas reflexionar sobre lo que es su función y aprovechar la experiencia, el conocimiento y los años que uno tiene peleando en estas lides, donde tenemos que hacer el máximo esfuerzo para evitar que nos levanten en peso el país. Quiero mencionar también que las principales fuentes de corrupción en el Perú son el Ministerio de Transporte, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Cultura, ¿no? Ahí van a salir las imágenes, las están viendo ustedes, y de repente también el MIDIS, ¿no? O el de Cultura. Son ministerios donde el dinero se despilfarra, se bota, se pierde, y que esos recursos tienen que ser redireccionados en favor de la ciudadanía, ¿no? Nos vienen tiempos muy difíciles con el tema del niño, que va a ser sumamente fuerte. Yo ya tuve información de parte de gente vinculada a la ciencia de hace mucho tiempo, gente que 3 años antes me advirtió del tifón que se dio en el norte del Perú, se acordarán ustedes, hace poquito, o si no, el otro también que se dio en Canadá, y que nadie, absolutamente nadie, había puesto en su periscopio, no lo tenían en el radar. Sin embargo, avisamos con algún tiempo de lo que iba a pasar y pasó. Yo creo que el niño va a ser muy fuerte, las consecuencias de este fenómeno va a ser tremendamente grande, y luego vamos a traer a un experto, un geólogo español, a Pere Hernández, con quien vamos a conversar en un siguiente programa sobre las consecuencias de lo que va a pasar con el niño, los terremotos y la mano del hombre como gran herramienta que ha adelantado muchas de las cosas que están pasando. En esta segunda parte del programa del día de hoy tenemos a José Oviedo, un experto en temas de legislación parlamentaria, justo a colación de la presentación del gabinete, y con el cual vamos a desmenuzar algunas de las cosas que se ha dicho, de las cosas que se ha prometido y de las cosas que creemos que son humanamente posibles. También hablaremos sobre los mecanismos legales que se tiene para poder en algún momento que la ciudadanía lo considere pertinente o el gobierno
si es que hay un obstruccionista enfoque de la labor parlamentaria de parte de la izquierda perversa y tan venenosa que desgraciadamente tenemos, y ver cómo podríamos tener una salida rápida para poder acabar con esas piedras en el camino que de una u otra manera, y dado los primeros las primeras muestras de miseria humana que hemos visto con la visitadora, el pegalón y tantas cosas que hemos visto en estos primeros días de Congreso nuevo, nos permita de alguna u otra forma librarnos de esta carga tan grande que significa el Congreso, 1.000 y pico de millones de soles al año. ¿Para qué? Para nada. Para que simplemente le pongan problemas al gobierno y finalmente se conviertan en esa puñalada que no debería haber en la política, porque somos un país que está en proceso de salir de una situación difícil, de una zona peligrosa, y esperemos que se den las cosas como es debido. José, qué gusto tenerte en el programa después de algunos tiempos. Podemos volver a conversar contigo y queremos saber cuál es tu opinión respecto a esto que está pasando en la política, lo que tú ves en estos primeros 20 y tantos días de gobierno, y qué crees tú que en una segunda parte hablaremos sobre qué crees tú que puede hacer un pueblo como el nuestro cuando harto de la clase política y ante la evidencia de que es más de lo mismo en este Congreso, podamos librarnos de él. Sí, mire, hay un tema que está relacionado con tu pregunta, que yo creo que debe ser un tema anterior, ¿no? Hay un asunto geopolítico, hay un contexto geopolítico que no es el caso comentar, ¿no? Pero además, en nuestra Constitución, las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo no están bien diseñadas. O sea, si estuvieron bien diseñadas para 1993, ahora ya no están bien diseñadas. Han perdido su sustancia en cuanto a la relación ejecutivo-legislativa. Entonces hay que rediseñar. Una de las manifestaciones de esto es este Parlamento en su relación con el Poder Ejecutivo. El señor Galarreta se está presentando ante la Cámara de Diputados para debatir la política general del gobierno. ¿Y por qué no están los senadores? Está debatiéndose la política de un Estado. ¿Se dan cuenta? Están debatiéndose la política de todo el gobierno, ¿no es cierto? Y resulta que solamente están los diputados. Ese diseño está mal. Los senadores también tendrían que haber estado ahí, tendría que haber habido una reunión conjunta y el presidente del Consejo de Ministros, ¿no es cierto?, ante todo el Parlamento, debería haber dicho, esta es la política. Ahora, dar una opinión sobre el asunto, sobre el discurso del señor Galarreta ahorita, digamos, tan en fresco, yo la voy a hacer solamente con un ánimo, digamos, de responder una inquietud inmediata, ¿no? Una inquietud inmediata, hay que madurar la respuesta. Bueno, pero por ahora, a mí me parece que el discurso del señor Galarreta está buscando, por un lado, evitar confrontaciones, cosa que es imposible. Es imposible. Ante una Cámara de Diputados que tiene mayoría de izquierda, la confrontación necesariamente se va a dar. Necesariamente se va a dar, ¿no? Y no es que yo quiera que se dé confrontación, sino que los actores políticos están en confrontación. O sea, ese es el tema. Lo otro es que yo he revisado, digamos, el documento, ¿no? Y el señor Galarreta se plantea 5 puntos relacionados con la seguridad ciudadana, relacionados con el crecimiento, de convertir las decisiones públicas en resultados, etcétera, ¿no? Pero el señor Galarreta no dice, ha ido al Parlamento y no ha expresado, por lo menos en el documento, ni una sola palabra de la participación del Congreso en eso. Ese es un error táctico. Es un error táctico, o sea, y lo que sucede es lo siguiente. Mucha gente dice, la Cámara de Diputados está en contra del Poder Ejecutivo, lo cual, si vemos los números, es previsible que sea así, ¿no? Si vemos las negociaciones, empezaremos nosotros a ver que no están así como los números lo dicen, ¿no? Pero nadie se ha planteado una política, ¿no es cierto?, regulatoria, o sea, legislativa, ¿no? Una política legislativa donde participen el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y todos los que tienen derecho a iniciativa parlamentaria.
¿Y por qué es necesario esto? ¿Por qué es necesario que se dé un acuerdo, ¿no es cierto? Porque las políticas de gobierno tienen que ser canalizadas por el Parlamento. El Parlamento evidentemente tiene que controlar esas políticas, ¿no? Del Poder Ejecutivo, ¿no? A través de su función de control político, ¿no? Pero además el Parlamento, ¿no es cierto?, tiene que saber que no es un opositor del gobierno, sino que tiene que cooperar con el gobierno en los asuntos que son institucionales del Parlamento. O sea, estamos hablando de políticas institucionales, no de políticas partidarias. Pero eso es cuando existe una política sana, ¿no? Ah, bueno. El problema es que la insanía de ese sector político cuya labor no es la de coadyuvar a que las cosas salgan bien, sino por el contrario, que salgan mal, entonces nos vemos con una lamentable realidad que es como pedirle peras al olmo, ¿no? Pedir que de una barra de hierro salga pues savia ¿no? de alguna planta. Es imposible pedirle eso, ¿no? A una izquierda tan destructiva como ya sabemos que es, ¿no? Claro. ¿Qué hacer en este caso? El problema con la izquierda en este momento es un problema de madurez, tiene un problema de madurez política, pero la derecha también. O sea, los actores políticos que han llegado al Parlamento en general no tienen experiencia parlamentaria y ninguno de ellos tiene experiencia en la bicameralidad. Resulta que ahora han aceptado gratuitamente de que el Senado es el que manda el primer año sobre la Cámara de Diputados. Eso es imposible. El artículo 94 de la Constitución dice, ¿no es cierto?, que ambas cámaras tienen autonomía. Y tienen autonomía política, tienen autonomía económica, tienen autonomía presupuestaria, tienen autonomía administrativa. ¿Cómo el Senado va a mandar sobre la Cámara de Diputados? Entonces dicen, no, es que el presidente del Senado, ¿presidente de qué es? Es del Senado. Y cuando coordina las acciones de las reuniones conjuntas, se convierte en un coordinador, no en el presidente del Congreso. Hay ahí un problema que el fujimorismo no entiende. Pero hay una cosa que es cierta, que si es la Cámara de Diputados la que propone y la que decide la de senadores, entonces el que manda es el Senado. Porque es el que en resumida cuenta va a decir qué ley pasa y qué ley no pasa. Claro. Y eso sucede porque el diseño está mal hecho. El diseño está mal hecho. No es posible que la Cámara de Diputados haga bien, yo siempre lo digo en tono irónico, ¿no? Haga bien su tareita, ¿no es cierto? Su proyecto aprobado pase al Senado y el Senado haga lo que quiera con el proyecto. No está bien eso. ¿Y por qué está mal el diseño? Porque el Senado también debía tener derecho a iniciativa para que el diputado se la revise. Y ahí es donde se produce el equilibrio. Y ahí es donde se produce la necesidad de que dialoguen. Ahora, ¿qué van a dialogar si el otro tiene la sartén por el mango? Ahora, tenemos una suerte, entre comillas, que la correlación de fuerzas entre la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados es que en la Cámara de Senadores, por lo menos, vamos a suponer que en su mayoría la gente de derecha es la más razonable, suponerlo, aunque no siempre es así, y la de izquierda es la que se opone siempre. Por lo menos tenemos un empate de 50-50 en donde, como vimos el otro día, por un voto aparentemente de un tránsfuga, fue elegido Miki Torres, ¿no? Como presidente de la Cámara de Senadores, ¿no? Sí. Fue por un voto menos, no fue por un voto más. Así es. En realidad fue así. Sí. Entonces, ¿qué hacer, José, ante una situación como esta? Porque los problemas tenemos que irlos resolviendo en el camino, ¿no? O sea, hay que lidiar con esta legislación, con esta conformación del Congreso de la República, ¿no? Pero hay que ir corrigiendo lo que haya que corregir para el bien del país, no para los intereses de cada grupo político, ¿no? Mira, Humberto, esa pregunta es importante porque los actores políticos se están moviendo en dos instancias, ¿no es cierto? Y hasta en tres, ¿no? O sea, la primera instancia es, bueno, estas son las reglas, las tenemos que aceptar, ¿no es cierto? Ya está. Reglamento de la Cámara de Diputados, reglamento del Senado y reglamento del Congreso, y acá está la Constitución, como todo está bien, las aceptamos. La ley tiene que cumplirse, ¿no? La otra instancia es, ya buen gobierno ha anunciado eso. El gobierno ha dicho, vamos a intentar hacer, no sé, no han dicho cómo, pero vamos a intentar revisar los reglamentos. Eso es correcto. Esos reglamentos han sido dados por un Congreso unicameral, que no tenía competencia, y que a pesar de la ley 32135 se ha dado la competencia de manera, para mí,
con visos de inconstitucionalidad, ¿no? Entonces, ahí hay un asunto. Además, el Congreso no existe como órgano en la Constitución. Existe la institución Congreso conformada por dos órganos, la Cámara de Diputados y el Senado. Nada más. Acá hay un tercer órgano. Estamos ante una tricameralidad de hecho. Y eso es inconstitucional. ¿Qué debemos hacer a ese respecto? En la Cámara de Diputados, aun cuando sea una Cámara de oposición fuerte, el presidente de la Cámara de Diputados tiene que salir y decir, señores, convoco a una agenda concertada. ¿Ya? Tú eres escéptico de que se pueda hacer una agenda concertada y hay buenas razones para eso. Pero yo estoy en el juego político. Sale el señor, ¿no es cierto? Este es el segundo escenario, y dice, vamos a hacer una agenda concertada, y yo convoco aquí al Senado, convoco a los que tienen derecho a iniciativa legislativa, y conozco al presidente, y nos vamos a sentar, etcétera. Tú dices, eso va a demorar. ¿Va a demorar, pues? Una agenda concertada demora. Pero hay otra salida, ¿no es cierto? La otra salida radical es llevar las cosas al extremo. O sea, yo voy desgastando la figura de la señora presidenta y provoco su vacancia. Y entonces la Cámara de Diputados también lleva al extremo y dice, bueno, nosotros les vamos perdón, es la inversa. El presidente dice, nosotros vamos a responder a esta estrategia planteando cuestiones que tienen que ver con la cuestión de confianza, ¿no? Que tienen que ver con la cuestión de confianza. Entonces, si eso es así, ¿no es cierto? Si eso es así, entonces estamos jugando al vacío político. En la tercera opción, estamos jugando al vacío político. Ahora, la pregunta es la siguiente. En caso, y es bueno ya estar preparados porque ya se están dando algunos indicios de lo que podría suceder a futuro el actuar de este Congreso compuesto por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Sí. ¿Qué salidas tiene porque el gobierno, ¿no?, ante esta situación? Porque evidentemente la Cámara de Diputados va a tener mucho cuidado al interpelar al gobierno, lo va a hacer a través de sus ministros de manera individual y no a través del gabinete completo, que tú sabes, ahí sí creo que debo estar en lo cierto. Así es, Después de 2 censuras completas del gabinete, la presidenta tiene la oportunidad de cerrarlo, el Congreso. Así es. Mira. O cerrar la Cámara de Diputados. Solamente la Cámara de Diputados. No, ahí hay un tema que hay que puntualizar. En primer lugar, hay dos maneras de cerrar el Congreso. Una es negándole la confianza y la otra es censurando a gabinetes, como tú muy bien lo has precisado. Solamente a gabinetes. En este caso... Pero es quitarle la confianza al gabinete, ¿no? Quitarle la confianza al gabinete. Pero ¿por qué hablas de dos situaciones? No, la primera es la censura. Ya. La censura no implica cuestión de confianza. Ya. Y la segunda es la cuestión de confianza. Ahora, aclaremos, ¿no? Entonces, ¿se puede proponer una moción de censura contra todo el gabinete? Sí se puede. Por ejemplo, después de una interpelación. Se puede. Una pregunta, y ahora que se va a presentar este pedido de facultades legislativas, ¿existe la posibilidad, ante una negativa de la Cámara de Diputados, pedir la cuestión de confianza? Sí, claro. En ese caso sí. Aclaremos también el punto. Se está presentando el gabinete para debatir la política general del gobierno. En esta sesión, el presidente del Consejo de Ministros no puede pedir cuestión de confianza. No puede. Está prohibido por la misma Constitución. Es expresa la prohibición. En esta sesión no se puede pedir cuestión de confianza. ¿Ya? Ahí está. ¿En esta sesión está incluida el pedido de facultades o no? ¿O todavía no? No lo ha planteado así el presidente del Consejo de Ministros. No lo ha planteado, ¿no? Entonces, salen de ahí y presentan el pedido de delegación de facultades, ¿no es cierto? Y entonces sí pueden hacer cuestión de confianza. El Tribunal Constitucional ha dicho que sí se puede pedir cuestión de confianza sobre leyes que impliquen política general del gobierno. O sea que ahí encajaría muy bien. Entonces, si le niegan, va la primera. Entonces solamente les queda una segunda, ¿no es cierto?, para la cuestión de confianza, ¿no? Ahora, si dicen que la señora Fujimori ha perdido la imagen, digamos, ¿no?, el inciso segundo, ¿no?, del artículo 113 de la Constitución, que dice por incapacidad moral, ¿no?, van a tratar de desgastar la figura de la señora Fujimori y ya están saliendo tonterías de ahí, ¿no es cierto? Van a desgastar la figura de la señora Fujimori y después van a plantear una censura, ¿no es cierto?,
no una censura, sino una vacancia presidencial. Van a, para esa vacancia ¿Quién presidencial. determina eso? ¿La Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores? No, o ambos? la vacancia presidencial es de ambos. Ah, ya. No, el no, Congreso, no, supongo. sí, no se puede plantear vacancia presidencial por una sola Cámara. No se puede. Entonces, pero además se requieren 87 votos en diputados y 2/3 en el Senado. 2/3 en el Senado son 40 votos. Además, el procedimiento no está claro, porque dicen primero Cámara de Diputados y segundo. Y si van a una reunión conjunta de los dos y ahí ven la vacancia, también puede darse ese caso. En una sola votación, en vez de que pase por diputados y senadores, perdón, en una sola sesión se decide. ¿La ciudadanía qué iniciativas tiene o no hay ninguna posibilidad de que la ciudadanía a través de una recolección de firmas, un referéndum, una situación de corte popular pueda tomar la iniciativa de licenciar a uno u a otro? ¿Existe eso? Bueno, en el Perú hay mucha dificultad, ¿no? La señora presidenta efectivamente puede convocar a referéndum. Puede convocar a un referéndum sobre un determinado hecho, ¿cierto? Pero... ¿Está incluido la posibilidad de cerrar el Congreso y llamar a elecciones? Sobre actos de control político no se contempla esa posibilidad en los referéndums. Se habla de controles legislativos, o sea, de leyes, ¿no? Entonces, el señor Vizcarra, cuando convocó al referéndum famoso, ¿no? Lo convocó en razón de disposiciones legales de aceptar o no aceptar la bicameralidad, de aceptar o no aceptar, ¿no? Entonces, pero sobre acciones de control político, no, porque el presidente de la República, la intención de la permanencia del presidente de la República es porque hay un blindaje del presidente de la República. No puede ser acusado sino por impedir las elecciones, por estar, ¿cómo se llama? No dejar funcionar al Parlamento, etcétera, ¿no? O sea, solamente por esas razones se le puede acusar constitucionalmente y después destituirlo. No se le puede destituir así nomás. Y después hay una válvula de escape que es la incapacidad moral, ¿no? La incapacidad moral, pero es para vacancia, no es para destitución. Entonces, allí hay un juego bien interesante, pero ¿sabes qué? Yo abrigo la esperanza, y en ese sentido no soy, digamos, tan pesimista como tú, ¿no? De que se lleguen a diálogos interesantes por lo difíciles. ¿Ya? Voy a eso. Si nosotros hacemos un diagnóstico de los grupos parlamentarios, ninguno de ellos tiene solidez interna. Ninguno. Dicen que Fuerza Popular tiene solidez interna porque vota. No, eso no significa que tenga solidez interna. En este momento Fuerza Popular está en un enfrentamiento interno por el nombramiento de ministros. No están de acuerdo con el nombramiento del ministro como ministro del señor Rey, no están de acuerdo con el nombramiento del ministro como el señor Cheput, etcétera, etcétera, etcétera. No están de acuerdo y hay un desasosiego interno en Fuerza Popular. ¿No es cierto? O sea, no podemos decir que es un grupo sólido, ¿no? Que es un grupo sólido a este respecto, ¿no? Bueno, de los demás grupos, el grupo de Renovación Popular está pegado con babas a Fuerza Popular. No va a ir en todo con Fuerza Popular, lo va a dejar cuando tenga que dejarlo, lo va a dejar. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese punto indica que esa relación no está bien. Ahora, los integrantes de Renovación Popular son disímiles. La ventaja de Renovación Popular es que es un grupo cerrado. O sea, es difícil entrar al cogollo. Entonces, mantienen un cierto criterio, ¿no es cierto? Pero después los grupos de izquierda... El liderazgo de Rafael López Aliaga sería más fuerte que el de la propia Keiko en Fuerza Popular, ¿no? Yo creo que no, sí, definitivamente. Ahora, los grupos de izquierda, ninguno es sólido. Juntos por el Perú está en unos enfrentamientos internos, por un solo caso, ¿no? La señora, la hija del señor Castillo, ¿no? Del expresidente Castillo. ¿Qué comisión es la que le han dado a ella? No recuerdo ahorita. Pero es una sumamente técnica, sí, ¿no? Es una Realmente técnica. es un chiste lo que pasa en nuestro país, ¿eh? Si me dejas un ratito, termino esto y hablamos de comisiones, ¿ya? Okay. Para eso. Mira, entonces, ¿qué solidez tiene Obras? O sea, ¿qué solidez tiene el grupo de Ahora Nación? Si ahí hay 5 soles que están brillando, la señora Ruth Luque
la señora que fue presidenta, siempre me olvido de la que le llamaban la suavecita, ¿no? La señora, y está Indira, y la señora Indira Wilca, está el señor que fue rector de la UNI, ¿no es cierto?, López Chau. Son 4 soles. Cuando hay 4 soles no hay coherencia grupal. Los 4 quieren figurar, los 4 quieren mandar protagonismo, etcétera, ¿no? Entonces, los grupos no están sólidos. ¿Por qué? Porque no tienen programa parlamentario. Pues. Oye, vamos al tema de las comisiones, que eso es realmente risible y creo que es lo más hilarante que se ha dado en estos días, ¿no? Sí, sí. Esta señorita, la hija Jennifer Paredes, sí. Ella asumió la presidencia, si me ayudan, La Comisión de Energía y Minas. Energía y Minas. O sea, realmente pues es como poner de neurocirujano pues a un carnicero, ¿no? Sí, sí. Una cosa así de contraproducente esto, ¿no? Mira, y allí, en el tema de las comisiones, es bien interesante porque te meten las comisiones dentro del reglamento. Eso no existía antes, ¿no? Ese es el reglamento fujimorista de 1995. Desde ahí viene que las comisiones... ¿Qué otro nombramiento ha sido así estrepitosamente escandaloso? ¿Te acuerdas, José? Tú que estás siempre en eso. Sí, no, yo estoy en eso, sí, pero el caso de Jennifer Paredes es impresionante, ¿no? Sí, o sea, es impresionante, pues no me jodan. Yo de una u otra manera me siento afectado y ahí sí vale la pena mencionar el nombre de nuestro programa, pues no me jodan, pues. No puede ser posible que se tenga a gente tan inexperta y tan ajena por completo a un tema como lo que ha pasado con esta señorita, ¿no? Claro, pero... Catherine Palomino también, gracias a la producción que me está soplando, ¿no? Le han dado la Comisión de Justicia por el solo hecho de ser abogada. Sí. Cuando ya el solo hecho de este escándalo que se ha dado de las 69 veces que visitó a Castillo en tiempo de prisión de él, más el escándalo que se ha generado por los chats que han sido divulgados, pues no la coloca en una buena posición para asumir ese tipo de responsabilidad, ¿no? Claro, pero no, digamos que esos son casos que digamos que nos llevan a apreciaciones irónicas por la ridiculez, ¿no es cierto? Porque nos parecen ridículas esas. Pero la presencia de Carlos Mesía, por ejemplo, en la Comisión de Constitución, todo el mundo dice que ha sido un gran tribuno, el presidente del tribunal, y eso no se lo niega a nadie, pero que un expresidente del Tribunal Constitucional diga, aun cuando sea verdad o mentira, no interesa, que al pueblo no se le obedece, se le escucha pero no se le obedece y se acabó eso. Eso es un error político que el presidente de la comisión de... Es que, pero perdón, ese punto de vista que él expresa es un punto de vista en función a su criterio y conciencia, pues. Podrá hacerlo, pero... No sé si tú recuerdas a Velasco Ibarra, este expresidente ecuatoriano, claro, que le decía a sus amigos, le decía, mira, voy a salir y estos indios les voy a hablar 4 cosas que los impacte y vas a ver cómo me van a aplaudir. No entienden lo que les estoy hablando, pero me van a aplaudir. Él fue 4 veces presidente de Ecuador, claro, nunca terminó su mandato, ¿no? Y es parte del desprecio que esta clase política tradicional ha tenido en América Latina con respecto a los pueblos originarios del Perú, ¿no? Claro. y de Ecuador y de toda Sudamérica, ¿no? Claro, pero lo que ha dicho antes de ser presidente, pero ya era, ya había sido miembro del Tribunal Constitucional, el señor Mesía, que ha sido mi alumno, además, mi alumno en San Marcos. El señor Mesía es totalmente inadecuado. ¿Cómo una persona que ha hecho una referencia a eso es el presidente de la Comisión de Constitución? Políticamente hablando, está contra la pared. Se la van a sacar, se la están sacando todo el rato. Quizás pudo haber dicho, al pueblo se le escucha y se le hace caso cuando tiene razón. Era mucho más políticamente correcto, ¿no? Así es. Desgraciadamente, a veces ellos que no tienen mucha experiencia en el campo político, Sí. si hubiera sido un aprista, tú sabes que los apristas son recontra jugadores, ¿no? Sí. Ellos saben por dónde salir siempre, sea verdad o sea mentira, pero saben manejarse políticamente, ¿no? Así es. La falta de experiencia de muchos de estos candidatos, de estos ahora parlamentarios, hace que se cometan este tipo de sabrutos. Mira, Humberto, no quiero dejar de decir una cosa. Si este Parlamento bicameral fracasa, estamos dando una señal, la sociedad, no me refiero, la sociedad está dando una clara señal de que el Parlamento no funciona
por los motivos que sean, e inmediatamente se va a querer formar una asamblea constituyente. O sea, no funciona, hay problemas constitucionales. Pero ¿qué cosa consigue una asamblea constituyente sino volver a convocar a los mismos y volver a hacer un grupete de sinvergüenzas y de incapaces que finalmente terminan dañando al país? Estoy de acuerdo contigo. Yo te digo una Ese es cosa, el José, peligro, hay hay unos cantos que se han venido escuchando desde mucho tiempo y es la necesidad que el Perú sufra un proceso como el que siguió, por ejemplo, Singapur, ¿no? Ya. O sea, Sí, claro. Bueno, pero 190 idiotas, porque finalmente eso es lo que terminan siendo en conjunto 130 diputados y 60 senadores, no pueden arruinar un país. Entonces yo creo que hay esa frase que dice que cuando se cierran los caminos del entendimiento, se abren los de la violencia, pero se pueden abrir para cualquiera de los dos lados. así es. Pero así es. tenemos que tener, creo, que aprovechar esta... Yo te digo una cosa, yo no tengo ningún reparo en decir lo poco que me simpatiza a mí la democracia. Ya. Yo creo más en una, digamos, dictadura ilustrada, o creo mucho más en una aristocracia donde los mejores son los que gobiernan. Es el significado de la palabra Claro. aristocracia. Sí. Porque esta democracia en un pueblo tan lleno... Acuérdate que la democracia se creó en Grecia. Y en Grecia votaba la gente que tenía preparación, no votaba cualquiera. No, además no podías acceder si es que no eras filósofo. Entonces, la democracia es un sistema que funcionó en su momento, funcionó en unas circunstancias determinadas, pero desgraciadamente en países como el nuestro, como piedra de toque para el progreso y la prosperidad, como ha pasado en Singapur, como pasó en Corea del Sur, que fue una semidictadura, como pasó en Taiwán con el generalísimo Chiang. Yo creo que el Perú requiere de un gobierno de mano fuerte, la gente ha venido demandando esa situación, y si este Congreso sigue en esa situación lamentable que nos está tocando expectar en estos primeros días, habrá que tomar medidas diferentes porque no podemos permitir que el país se arruine por los caprichos y por los sueños húmedos de un grupo de políticos, ¿no? Yo a tu posición le haría un matiz, ¿no? Le haría un matiz. El matiz es el siguiente. Ya, declaremos en suspenso la democracia e implantemos una dictadura en el sentido romano o griego del término. Los dictadores... Cincinato. Exacto. Cincinato. Los dictadores eran aquellos que solucionaban problemas para que la democracia continuara. Para que nuestros amigos sepan quién fue Cincinato, y eso, y discúlpame que te interrumpa, No. Cincinato fue un general romano que era agricultor, él vivía en el campo, y el Senado, ante la crisis que se avecinaba por la llegada de los bárbaros que amenazaban con tomar Roma, el Senado lo nombra a él dictador por un número determinado de días. Así es. Para que él resuelva el problema, derrote a los enemigos de la República y devuelve el poder. Y fue lo que hizo. Cincinato, después de 19 días, derrotó a los bárbaros, devolvió el poder y se fue a labrar sus tierras. Ese es, creo que, el espíritu que tiene que tener una situación de excepción como esta, porque ante situaciones atípicas a veces hay que aplicar soluciones atípicas. No, José, desgraciadamente el tiempo nos ha ganado. No sé si tienes alguna reflexión final que darnos. Mira, yo soy de la idea de que, mira, las medidas extremas que tú propones, ¿no? Requieren que el modelo sea visto como agotado. Tú puedes decir, este modelo está agotado. No, una cosa es que tú percibas que el modelo está agotado y otra cosa es que haya un consenso de que el modelo no funciona. Entonces hay que darlo por agotado. Entonces, por eso te preguntaba si había algún mecanismo popular, de origen popular, en donde se pueda recolectar firmas y ante la imposibilidad de que el país salga de la situación en la que se encuentra, podamos de manera... No puedes hacer un referéndum para cerrar el Parlamento. No puedes. Pero se puede crear tendencia, ¿no? No, tendencia siempre habrá. Pero legalmente tú no puedes ir contra la Constitución. No hay referéndum contra la Constitución, no existe eso. Espero que no me caigan encima todos los detractores, y porque pues, después de todo... Yo no te he caído encima. Después de todo, no hay delito de opinión, ¿no es verdad? Ah, no, claro, acá estamos opinando. Yo creo que acá lo que estamos haciendo es opinar ante hechos consumados, ¿no? Antes de terminar el programa, quisiera que se muestre la imagen del libro, de La miseria y la prosperidad, que es un libro que he tenido la oportunidad de desarrollar con mucha ayuda de la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial es un acelerador de procesos. No te da el concepto, te los ordena para que sean un documento digerible, exitoso y de impacto. Eso es lo que hemos hecho, y también en la medida de las posibilidades podamos también tener presente el video de nuestro primer auspiciador, que es Oftalmolima,
del doctor Mauricio Miranda, que está voceado para ser viceministro de Salud, un hombre, un profesional muy experto en temas de políticas públicas y que creo que merece ser nombrado en ese cargo, y aparte que es un extraordinario profesional galardonado en el Perú y en el mundo. La cirugía de catarata se realiza mediante un pequeño corte, por donde retiramos cuidadosamente la catarata, que es ese lente natural que por la edad se ha opacificado. Una vez limpio y extraído la catarata, se implanta un lente intraocular que reemplaza todas las características del cristalino. Al extraerse la catarata, este nuevo lente intraocular va a permitir que la luz externa haga impacto directamente en la retina, mejorando notablemente la calidad visual y el espectro mismo de la visión. Es un procedimiento seguro, preciso y personalizado. Dependiendo también de la calidad del lente intraocular que usted desee implantarse, podemos corregir no solamente la catarata, sino también los defectos refractivos asociados e inclusive la presbicia. ¿Y tú, estás listo para iniciar este 2026 con una nueva visión? No lo dudes más, escríbenos y contáctanos en Oftalmolima. Nosotros junto a ti te brindaremos esa calidad de visión que siempre has querido. José, gracias por estar con nosotros, te agradezco estos momentos, vamos a tener más oportunidades de conversar, seguramente con la tranquilidad de ver el bosque y no el árbol, con el mensaje de Galarreta, podremos desmenuzar y analizar un poquito más el mensaje que se ha presentado, el pedido de facultades extraordinarias y el resultado que haya en el Congreso, si se las dan o no se las dan al gobierno de Keiko Fujimori. Muchas gracias. No quiero retirarme sin antes recordarles que vamos a venir con el comentario de Junior. Junior es nuestro personaje que en los últimos 5 minutos de estas entrevistas, nos acompaña a hacer los comentarios respecto a nuestros invitados. Y es un personaje desarrollado por la inteligencia artificial, pero que responde, resume y recoge el interés, las preguntas y las inquietudes de la juventud. Muchas gracias, gracias José por estar con nosotros. Volvemos con Junior después de la pausa. Estamos volviendo con esta etapa final del programa, esta secuencia final en donde tenemos la oportunidad de conversar con Junior, un representante de la juventud, un chico de 18 a 20 y tantos años. Eso lo vamos a dejar a su propio criterio, el descubrir su edad, su identidad, porque puede ser cualquier joven que de una u otra manera tiene opinión propia y que preocupado por la situación del Perú se interesa en dar su opinión. Junior, ¿cómo estás? Qué gusto estar nuevamente contigo después de ese primer programa inaugural. ¿Qué opinión te han merecido nuestros invitados? ¿Qué piensas de Rafael Santos? ¿Qué piensas de lo que conversamos? ¿Y qué piensas de lo que él puede de una u otra manera transmitir a la gente como expresión de protesta, de rechazo a la clase política tradicional que tanto daño le ha hecho al Perú? Bueno, viejo, una vez más, gracias por la invitación que me has hecho para participar en este programa, donde analizamos y desmenuzamos la realidad nacional. De una u otra manera, este espacio nos permite a los jóvenes ser partícipes de esa discusión, porque por lo general somos olvidados, ninguneados y marginados. Muchas veces no podemos ser parte de ese proceso necesario de madurez que los jóvenes tenemos que atravesar para llegar a la adultez y contribuir de una u otra manera con la solución de los problemas del Perú. Con respecto a tu primer invitado, creo que debo decirte que es un tipo que no tiene ningún reparo en decir las cosas como las piensa y como las siente. Creo que ese es el tipo de actitud que todos los jóvenes esperamos de los políticos. Gente valiente, que se exprese correctamente y que sobre todo no tenga ningún interés oculto al momento de expresar sus puntos de vista. Y con respecto al señor Oviedo, que fue tu segundo invitado, es una persona que demuestra conocer muy bien el tema. Creo que es importante no solamente tener gente que hable bien, sino personas que sepan de lo que están hablando y que digan las cosas correctas. Creo que él es un ejemplo de cómo se debe entender la política, con conocimiento, pero también con actitud. Cuéntame, hijo, dime, ¿qué es lo que piensas tú de lo que debe ser la política en un país? ¿Tú estás de acuerdo en la existencia de tantos ministerios,
de tanto personal burocrático, donde tú mismo muchas veces que me has acompañado a hacer algunos trámites, algunas gestiones, te has dado cuenta de que desgraciadamente la morosidad, la burocracia hace que de alguna forma siempre tengamos problemas. ¿Qué piensas tú al respecto? Bueno, viejo, sí, es evidente. Yo te he visto renegar muchas veces cuando tenemos que hacer alguna gestión o algún trámite. Creo que esta es una de las cosas más importantes que tienen que cambiar, de una forma u otra, en el Estado: la burocracia. Esto demuestra que no existe una verdadera meritocracia entre quienes asumen estos cargos, porque finalmente terminan siendo personas muy mediocres, y eso genera desazón y malestar en la gente. En especial nosotros, los jóvenes, vemos esta situación y pensamos: estos viejos no funcionan. Por eso, muchas veces los jóvenes queremos entrar de una forma brusca en la actividad estatal o en la vida pública. Sin embargo, quienes somos más reflexivos y escuchamos tus sabios consejos, entendemos que esto tiene que ser un proceso y que no se puede hacer de un día para otro. Bueno, Junior, yo te agradezco haber participado con nosotros, habernos dado tu opinión, hacer llegar el punto de vista de aquellos jóvenes que no necesariamente participan de la vida política, pero que muchas veces se sienten frustrados porque parte de sus sueños se frustran y no logran conseguir lo que ellos quieren. Y muchos de ellos siempre están permanentemente planteándose la posibilidad de emigrar al extranjero, cosa que no debería ser. Los mejores elementos del Perú deben quedarse aquí y deben de una u otra forma dejar su huella en la transformación del país. Listo, Junior, te agradezco muchísimo que hayamos podido conversar, que me hayas dado tu punto de vista y que podamos en una siguiente oportunidad hablar de más cosas importantes para el bien del país. Muchísimas gracias, amigos de Punto Televisión, muchísimas gracias, amigos de No Me Jodan Pues. Creo que hemos terminado por el día de hoy y que de una u otra forma hemos cumplido con satisfacer sus expectativas y hacer un programa que sea de interés del público. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana. Estás viendo Punto Televisión, el punto de encuentro.